Lectura bíblica correspondiente al día 13 del mes de septiembre del año 2025. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 1 en adelante. El mundo os aborrecerá. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Atalía usurpa el trono. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David.
Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá su arma en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como le había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los faveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y le proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que le siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando estos llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Libro de los Salmos, capítulo 80, versículo 1 en adelante. Súplica por la restauración. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlaron entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.